Dios les bendiga, amados de Dios, remanente fiel. Continuaremos ahora con el estudio de versículos mal usados y peor entendidos por las religiones. Esta es la parte 6. Habíamos terminado el segmento anterior con Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Qué nos ha enseñado hasta ahora? Lo fácil que es caer en acciones, doctrinas, creencias cerradas. En idolatría, lo que produjo que el pueblo de Dios fuera derrotado por salirse de los linderos de la palabra revelada de Dios. ¿Creen que será diferente para los llamados a ser de Cristo hoy? Sabiendo que el viejo hombre, la simiente corruptible, mora en nosotros y que siendo el mensajero de Satanás está presto a tendernos lazos por medio de los dardos de fuego del maligno que no son más que pensamientos, ideas o influencias internas o externas que se oponen a Dios o a su palabra? Como siempre, tomen sus Biblias y vayamos a 2 Corintios 12:7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. 2 Corintios 12:8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. 2 Corintios 12:9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Volvamos ahora a Oseas para saber qué ocurría antes y las consecuencias que tuvo. Oseas 5:7. Contra Jehová prevaricaron, porque han engendrado hijos extraños. Ahora en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades. Oseas 5:8. Tocad bocina en Gabaa, trompeta en Ramá, sonad alarma en Bete-Abel, tiembla, oh Benjamín. Oseas 5:9. Efraín será asolado en el día del castigo, en las tribus de Israel hice conocer la verdad. La palabra revelada de Dios, como vimos en estudios anteriores, es tanto declaración como predicción. Si tomamos este versículo como predicción y la trasladamos al presente, Dios advierte que habrá un día de castigo. En este versículo habla a sus siervos, las tribus de Israel, y dice que no estaban ignorantes de su verdad. Hoy se lo dice a los auto llamados líderes, así como también se lo dice a los que se dicen ser seguidores de Dios. Ta- Tampoco pueden defenderse aduciendo ignorancia. ¿Saben por qué no pueden aducir ignorancia? Porque todos, vamos a creer que son todos, tienen una Biblia que está disponible para que la lean. Así que no están ignorantes. La información, el conocimiento está ahí. Y Dios está dispuesto a abrir los ojos del entendimiento a todos aquellos que tengan hambre y sed de justicia, a todos aquellos que tengan hambre del maná del cielo, ese pan de vida. 2 Corintios 11:13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. 2 Corintios 11:14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. 2 Corintios 11:15. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Qué decía Dios refiriéndose a los líderes en Oseas? ¿Será hoy diferente sabiendo que Dios no cambia? ¿Usted cree que será diferente? Oseas 5:10. Los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos. Derramaré sobre ellos como agua mi ira. Dios dice que fueron sus príncipes los que traspasaron los linderos. Hoy los que traspasan los linderos son los autodenominados pastores, evangelistas, profetas, apóstoles, maestros, arcángeles y como quieran llamarse. ¿Y por qué son autodenominados? Porque si hubiesen sido investidos por Dios, todos, sin excepción, hablarían una sola doctrina y tendrían una sola práctica de la doctrina entregada por Dios a los santos hombres que la escribieron siendo inspirados por Dios. Oseas 5:11. Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades.
Oseas 5:12. Yo pues seré como polilla a Efraín y como carcoma a la casa de Judá. Oseas 5:13. Y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Asiria y enviará al rey Jareb para que él no os podrá sanar, ni os curará la llaga. Este pueblo, la tribu de Efraín, sería vejado, y la consecuencia sería que Dios sería como polilla y como carcoma a la casa de Judá. Oseas 5:14, porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien liberte. Dios dice que sería como león y como cachorro de león, no dice que Dios sea el león, y tampoco dice que Jesús sería el león o el cachorro del león. Oseas 5:15, andaré y volveré a mi lugar hasta que conozcan su pecado y busquen mi rostro, en su angustia me buscarán. ¿Se dan cuenta que Dios nunca contradice, cambia o niega lo que ha dicho? No lo dice. Si ustedes se dan cuenta y toman el libro de Job, dice que volvieron los hijos de Dios a la presencia de Dios y entre ellos venía el diablo, porque el diablo también es un hijo de Dios. Y Dios sabe que la autoridad hoy día de este mundo la tiene el Dios de este siglo, que es Satanás, o el diablo, la serpiente antigua. Él tiene la autoridad hoy día. Y así como lo hizo con Job, permite que el adversario zarandee como a trigo a los que dicen creer en Dios. Y cada uno de nosotros sabe si es trigo o es paja, de acuerdo a todo lo que ahora hemos aprendido en este largo camino que hemos recorrido juntos. En todos estos estudios, lo primero que Dios mostró fue cuídate de ti mismo y la doctrina. Es un llamado de atención a cada uno de nosotros. Cada uno vele por su andar. ¿Se dan cuenta que Dios nunca contradice, cambia o niega lo que ha dicho? ¿Dice que Dios cambiará a este pueblo pecador? Claro que no. Entonces todas aquellas religiones que dicen no, es que Dios cambia, Dios me cambió. Si cambió fue por decisión propia y si no lo ha hecho también es por decisión propia. Dice lo opuesto, dice que Dios volverá a su lugar hasta que el pueblo reconozca su pecado y busque su rostro. ¿Se acuerdan la parábola del hijo pródigo? El padre no fue a buscar los corres de los chanchos. Él esperó pacientemente que su hijo recibiera la brisa fresca y reconociera su error, que había pecado contra el cielo y contra su padre. Así también espera hoy día que todo aquel que ha profesado una religión y que con todo lo que hemos aprendido en este tiempo se dé cuenta que no está en el lugar correcto, vuelva los ojos a Dios y reciba esa brisa fresca y diga he pecado contra el cielo y contra ti, y vuelva a donde su padre. ¿Y sabe lo que hará Dios? Hará fiesta, así como lo hizo con el hijo pródigo. Que mejor dicho, ese relato, ese pasaje de la escritura debería llamarse el Padre Perdonador. Jesucristo, el Hijo de Dios, enseñó a los que le seguían qué ocurriría con un pecador que se arrepiente, mostrando lo mismo, que el Padre está en espera que el pecador recapacite, se arrepiente y vuelva. Lucas 15:17. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi Padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Lucas 15:17. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Lucas 15:8. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. ¿De dónde salió entonces la doctrina que Dios cambia a la gente? Los adoradores del diablo son los que son poseídos por los espíritus diabólicos. Los hijos de Dios, los renacidos, deciden por libre albedrío hacer la voluntad de Dios, incluso en las manifestaciones del Espíritu Santo, lo que está escrito. 1 Corintios 14:32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas.
Así que aquella religión que dice que los toma el espíritu y se empiezan a mover como enfermos mentales, dándose vueltas, revolcándose en el suelo o haciendo giros sin fin, están poseídos por el diablo. Nada más. Todo aquello es diabólico. 1 Corintios 14:32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Así que si cada uno de ustedes quiere manifestar el Espíritu de Dios, tiene que hacerlo como accesible o pasible, porque está haciendo y sirviéndole por boca a Dios para transmitir bendición, para transmitir consolación, exhortación o redarguir al pueblo de Dios para su crecimiento. 1 Corintios 14:33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Si ustedes están en una religión donde no hay paz, no hay ese sosiego apacible, esperando ese silbo apacible que parezca, no están recibiendo la palabra de Dios. Donde hay bulla, donde hay desorden, donde hay parafernalia, no está Dios. ¿En dónde se fundamenta lo que aseguran algunos religiosos cuando dicen, me tomó el espíritu? Sigamos ahora buscando el fundamento para los que enseñan algunas religiones que aseguran que Jesucristo hoy es el león de Judá. Amos 3:8. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? ¿Entienden la diferencia? Si un león ruge, ¿quién no temerá? Y este temer no es un respeto reverencial, es un temer de miedo, de pavor. ¿Por qué eso ocurre cuando el león ruge? ¿O tienen paz ustedes cuando van a aquel parque que aquí en Chile se llama zoológico y escuchan al león rugir, no se estremecen? Imagínense cuando el león espiritual ruge, ¿cómo quedan de paralizados espiritualmente la gente? Más por el contrario, si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Y como sabemos, declarar o predecir es profetizar. ¿Notan la diferencia entre uno y otro? El Dios de este siglo y el Dios vivo verdadero. El primero te paraliza por miedo, por temor, y el segundo te lleva a declarar o a predecir la palabra de Dios. Nuevamente Dios hace uso de una alegoría para llamar la atención a cómo debe ser la actitud del que profetiza en nombre de Dios. Miqueas 5:8. Asimismo, el remanente de Jacob será entre las naciones, en medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias de la selva, como el cachorro del león entre las manadas de las ovejas, el cual si pasare y hollare y arrebatare, no hay quien escape. Ahora dice que el remanente de Jacob será como el león, como el cachorro del león entre la manada de las ovejas. ¿Se acuerdan que ya lo leímos en el segmento anterior con respecto al león? ¿Quién era el león y quién era el cachorro del león? Aquí nuevamente hace mención de lo mismo. Ahora dice que el remanente de Jacob será como el león, como el cachorro del león entre las manadas de ovejas. Si lo aplicamos al remanente fiel, es decir, al cuerpo de Cristo, a la iglesia de gracia, si está operando el poder de Dios que recibió al confesar a Jesucristo como Señor, no habrá quien escape, ya que deshará las obras infructuosas a las tinieblas. Ese es nuestro trabajo, deshacer las obras infructuosas a las tinieblas. 2 Timoteo 4:17. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Así que Pablo está diciendo que fue librado de Jesucristo. Para aquellas religiones que creen que el león de Judá es Jesucristo. ¿Te dan cuenta lo ilógico que es cuando tú tienes toda la información? Y eso es lo que Dios quiere, que su pueblo no ignore, sino que sepa, que aprenda a discernir. Y esa es una manifestación del Espíritu, discernimiento de Espíritu. Saber de dónde viene la información, si es de Dios, vivo y verdadero,
o es el Dios de este siglo, el mentiroso, el que está lleno de tinieblas? Léalo de nuevo. Segunda Timoteo 4:17. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Pablo, inspirado por Dios, lo que está diciendo, que estuvo a su lado Jesucristo, el Señor, y me dio fuerzas, ¿no es cierto? Para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Y así fui librado de la boca del león. ¿Quién llamó a Pablo en primer lugar? ¿Quién se presentó a Pablo? Jesucristo. En el camino, cuando quedó ciego y tuvo que llegar a Ananías para darle la vista y bautizarlo. También lo vimos. Es interesante ver este versículo en la Biblia Reina Valera 1909. Segunda Timoteo 4:17. Mas el Señor me ayudó y me esforzó para que por mí fuese cumplida la predicación y todos los gentiles oyesen, y fui librado de la boca del león. En este pasaje Pablo menciona todo lo que le acontecía y agrega que el único apoyo que recibió fue del Señor. Esta palabra Señor en griego es kurios, y su significado es que tiene autoridad, dominio, pleno poder, que es Señor o dueño de. Y ahí nace otro error de las religiones. Cuando aparece la palabra Señor, para ellos es tanto Dios como Jesús. Entonces, por tanto, Jesús es Dios, son uno. Pero lo único que está mostrando esta palabra, Señor, es que tiene autoridad, que tiene dominio, tiene pleno poder, que es Señor o dueño de. ¿Nosotros a quién le pertenecemos? A Dios. Fuimos comprados por precio de sangre, la sangre de Jesucristo. ¿Quién es mi Señor y mi Salvador? Al que yo confesé en Romanos 19, al Hijo de Dios. ¿Entiende la diferencia? Dios pagó con la sangre de su Hijo mi rescate. Entonces, Señor, tiene pleno poder, es dueño de, tiene dominio, tiene la autoridad. Pero como yo cambié de Señor y tengo un mediador entre Dios y los hombres, yo me someto al dominio, al pleno poder de Jesús. Jesús el Cristo, el Salvador, porque es mi Salvador personal. Él es el mediador hoy entre Dios y los hombres. Él es el sacerdote que está mediando, según la orden de Melquisedec. Así está escrito. En este pasaje Pablo menciona todo lo que le acontecía y agrega que el único apoyo que recibió fue del Señor. Esta palabra Señor en griego es kurios y su significado es que tiene autoridad, dominio, pleno poder, que es Señor o dueño de. En la Biblia de 1909, el versículo 17 comienza con la frase el Señor me ayudó, lo que es totalmente diferente a lo que dice la Biblia Reina Valera 1960. El Señor estuvo a mi lado. Como pueden ver, entre más antigua la versión de la Biblia, la palabra de Dios es más clara y tiene mayor impacto, porque ayudar es mucho más que estar a tu lado. La frase siguiente del mismo versículo es en la Biblia Reina Valera 1909, y me esforzó para. ¿Se acuerdan lo que era para? Para mostrar el propósito. Mientras que la Reina Valera dice, me dio fuerzas para. Veamos la diferencia entre esforzar y dar fuerza. Esforzar, obligar a alguien o algo a hacer algo. Dar fuerza, dar fortaleza, dar robustez, dar habilidad. ¿Notan la diferencia? El llevar a cabo el ministerio de reconciliación, es decir, llevar la palabra de Dios a los que no han oído u oído lo suficiente para creer, es una obligación, un mandato para los que tienen el conocimiento, según la Biblia Reina Valera 1909. Mientras que la Reina Valera 1906 es fortaleza, robustez, habilidad. Es por ello que desde que comenzamos a publicar estudios bíblicos se hicieron recomendaciones tales como que siguieran estos estudios con sus Biblias, que lo hicieran con la Biblia Reina Valera 1960,
que es la que nosotros usamos por estar menos intervenida. Siguiendo con el versículo, la pregunta es, ¿quién es el Señor de mi vida? Romanos 19. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Queda claro, ¿no? El Señor es el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. 2 Timoteo 4:18. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. A medida que avanzamos en escudriñar las Escrituras, siempre se llega a la misma conclusión. Para los que hemos renacido, tenemos el poder de Dios para hacer. Se debe obedecer y como resultado el Hijo de Dios me librará y me preservará para su reino de 1000 años. Y para finalizar con este pasaje queda suficientemente claro que el león no es ni Dios ni Jesucristo, sino del león del cual Pablo sería librado. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. De ese león sería librado Pablo, del león rugiente que anda buscando a quien devorar. Nuevamente el león al que se hace referencia en la palabra revelada por Dios es el adversario, el diablo. Y por último veremos qué dice Dios en el libro de Apocalipsis 5:4. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ningún digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Apocalipsis 5:5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. De acuerdo a toda la información entregada por Dios en las Escrituras, el león de Judá es Jacob, ya que el cachorro del león es Judá, su hijo. Génesis 49:9. Cachorro de león Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? Por tanto, de acuerdo a todo lo que hemos visto, el que tendrá la responsabilidad de abrir el libro y desatar los 7 sellos es el león de la tribu de Judá, es decir, Jacob, ya que el cachorro del león es Judá su hijo. De esta manera, Dios hace disponible el conocimiento de su palabra y da luz aparte de los misterios de Dios, aunque sabemos que hay aún misterios por revelar. Es por ello que debemos escudriñar las Escrituras con un corazón manso, humilde y dispuesto a que Dios nos hable, nos enseñe y muestre su voluntad, la que la mayoría de las veces nos mostrará cuánto error ha propagado el adversario. Y un buen ejemplo sería Apolos. Era poderoso en la Escritura, poderoso, pero ¿qué ocurrió? Se acercaron 2 creyentes renacidos y le enseñaron más exactamente el camino del Señor y fue de gran provecho a la iglesia. En un estudio anterior se le hizo también esta pregunta: ¿tienen la mansedumbre de Apolos ustedes para ser enseñados y corregidos de la doctrina en la que han estado viviendo? ¿Tienen esa mansedumbre? Eclesiastés 12:9. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, hizo escuchar e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Eclesiastés 12:9. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. Nosotros somos ese pueblo. Debemos ser sabios. Y sabemos que sabiduría es saber cómo aplicar la información que hemos recibido de nuestro Padre. Por tanto, tanto más enseñaremos sabiduría al pueblo y haremos escuchar y le haremos escudriñar, no tan solo quedarse con lo que están recibiendo, sino que ustedes deben escudriñar la palabra de Dios, buscar respuestas para estar así plenamente convencidos de lo que han recibido y lo que están leyendo es verdad. Y compuso muchos proverbios, termina el versículo. Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Al escudriñar las Escrituras sacaremos de nuestras mentes las mentiras, las falsedades, las interpretaciones antojadizas propagadas por obreros fraudulentos, por los rapaces, que haciendo el ministerio de su padre el diablo, implantaron en las mentes de aquellos que siguiéndoles les escucharon y creyeron, porque pusieron su confianza en el hombre y no en Dios,
olvidando, desconociendo lo que dice Dios de los que tal hacen. Jeremías 17:5. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Para su conocimiento, para su entendimiento y para que vean qué ocurre con aquel que cree más en lo que la religión, a través de esos hombres que se autodenominan líderes, le están enseñando, le están diciendo, sin ir a las escrituras para ver si estas cosas son así. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Ese centro de creencia de la voluntad se aparta de Dios. Y para terminar le daré algunos libros que se han tomado en cuenta a través de los años para llegar a entender y conocer mejor el corazón de Dios. Estos libros que se han consultado en los diferentes estudios publicados son la Biblia Reina Valera 1960, Biblia La Sagrada Escritura, versión antigua, traducida de los textos originales en hebreo y griego al español por Casimiro de Reina, 1569, apoyada en el Nuevo Testamento de Francisco de Encina, 1543, y en el Nuevo Testamento de Salmos y Proverbios de Juan Pérez de Pineda, 1556. La Biblia que es los sacros libros del Viejo y Nuevo Testamento, Apirius, Samuel, Oficio Facel, 1569. La Biblia los sacros libros del Viejo y del Nuevo Testamento por Cipriano de Valera. Biblia Nuevo Testamento, interlineal griego-castellano, manuscrito bizantino, 1909-1960. Diccionario bíblico Bain, Diccionario clásico griego-español, Diccionario hebreo-español, interlineal hebreo-español, interlineal griego-castellano de la Cueva, diferentes concordancias bíblicas y otros. Algunos documentos de la Iglesia Católica, Concilio de Nicea, Concilio de Constantinopla. Así que, amado pueblo de Dios, Dios les bendiga en el nombre poderoso del Hijo de Dios Jesucristo y sigan escudriñando las Escrituras. Todo está disponible, también se lo hemos dicho. Todo y cada uno de estos libros los pude descargar en forma gratuita, están en la red. No tienen necesidad de estarlos comprando, ustedes los pueden descargar. Ponen en Google el título del libro que desean en PDF, finalizan con la palabra gratis y te va a dar una infinidad de portales de donde puedes descargarlo. Así que el conocimiento y la información está disponible para todos aquellos que tienen hambre y sed de justicia, y Dios les dará la sabiduría, esa información que necesitan para seguir adelante, para seguir aplicando ese conocimiento, y también les dará palabra de ciencia, esa información que es imposible que por los sentidos puedan obtener sobre las cosas espirituales. Dios les bendiga y un fuerte abrazo.